¿Cómo están, estudiantes? Pues vamos a empezar una clase de supply chain que se llama Incoterms. A ver, vamos a ver. Eh, bueno, ¿qué son los Incoterms? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Bueno, en primer lugar es un término estandarizado que define las responsabilidades de los compradores y los vendedores en el comercio internacional. Es parte de la logística del supply chain, porque la logística no solamente se extiende a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. Lo mismo que se hace a nivel de logística marítimo, aéreo, terrestre, se lo hace también en diferentes países, ¿no? Son reglas que se crean sobre costos, ¿sí? Y trámites logísticos, y con esto se evitan los malos entendidos, se optimiza la eficiencia operativa, ¿sí? Su correcta aplicación reduce costos innecesarios y mitiga riesgos, siendo esencial esto para el éxito en el comercio global, ¿sí? Perdón. A ver, entonces, ya con este preámbulo, este, vamos a empezar con la diapositiva. Vamos a ver cómo funcionan los Incoterms, ¿sí? Entonces les voy a compartir la diapositiva. Vamos a ver. Creo que es esta. Sí, muy bien. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy, ¿no? Aquí, bueno, esta que está aquí. No, esta de aquí no es. Ahora sí me perdió. Acá está. Muy bien. Compartir. Veamos si se ve. Sí, está aquí, está esta de aquí. Muy bien. Dice que no se me actualiza. Sí, ahí estamos. Entonces, ¿qué son los Incoterms en supply chain? Los Incoterms, como dije anteriormente, son términos internacionales, ¿sí? Son reglas de importación a nivel de comercio, ¿sí? Que definen las responsabilidades entre el vendedor y el comprador en el comercio internacional. No son leyes realmente, ¿no? Pero se vuelven obligatorios incluirlos en contratos. Si cuando uno va a importar o va a comprar, la logística que incluye dentro de esa compra o venta debe incluir los tipos de negociación que se hacen entre empresa-persona o B2B o business to business, que se le dice, ¿no? O sea, propósito de los Incoterms en supply chain define costos y riesgos, ¿sí? Establecen quién paga, eh, o sea, quién paga qué y quién asume los riesgos en cada etapa, ¿no? Gestionar el transporte, determinar las responsabilidades del transporte de la mercancía, evitar conflictos, ayuda a prevenir disputas contractuales y calcular el costo del servicio como tal. ¿Qué definen los Incoterms? El punto de entrega, dónde se entrega, es la referencia de riesgo entre una empresa a otra, responsabilidades del transporte, costos logísticos, el seguro, trámites aduaneros, ¿no? Entonces, eh, no definen las condiciones de pago ni la transferencia de propiedad, como indica acá, ¿no? Seguimos. Ya, entonces, antes de la clasificación de los Incoterms, como les decía, establecen este, eh, reglas claras sobre la distribución de responsabilidades entre el comprador y vendedor, ¿no? Valga la redundancia, estoy otra vez indicando qué es lo que define cómo funcionan los Incoterms en una transacción de comercio internacional, ¿no? Entonces, aquí se define quién se encarga de los costos de transporte, seguros, trámites aduaneros y gestión de documentos. Además, especifican en qué punto
se transfieren el riesgo, ¿no?, de pérdida o daño de la mercancía, ¿no?, evitando malos entendidos en el proceso comercial. O sea, cada término de Incoterms que está especificado aquí en estos grupos, ¿sí? Se indica dónde llega la responsabilidad del vendedor y desde qué momento el comprador asume el control de la mercancía, ¿no? Es como decirte, mira, hasta aquí yo te lo entrego seguro. De ahí en adelante ya es responsabilidad tuya de ir a retirarlo, de desanalizarlo, ¿sí? Entonces, más o menos, y en las palabras más fáciles de entender, sería eso, ¿no? Entonces, eh, un ejemplo, algunos establecen que el vendedor, ¿sí?, se encarga del flete y seguros hasta el puerto de destino. O sea, algunos que compran, por ejemplo, en China y ellos establecen todo esto, ¿no?, el flete, el seguro hasta el puerto de Guayaquil, digamos, ¿sí? Mientras que los otros definen la terminación de las responsabilidades del vendedor en el punto de origen, ¿no?, obligando al comprador a gestionar toda la lista, ¿no? Entonces, la clasificación de los Incoterms, como vemos aquí, la tengo ya agrupada, ¿sí? Están por grupos. Entonces, vamos a ver. Grupo E y S Works, ¿sí? Eh, a ver, el grupo E, que significa X Works, es el vendedor entrega en fábrica. O sea, yo te vendo, pero te lo entrego en la fábrica y tú te encargas, el comprador asume todos los costos, ¿no?, y riesgos, desde que sale de la fábrica, transporte terrestre hasta que llegue al puerto o llegue al puerto, ¿sí? De marítimo. Entonces, la responsabilidad es del comprador, ¿no? En otro grupo eh, tenemos el Free Carrier, el Free Alongside Ship y el FOB, que es el más usado, que es Free On Board, ¿sí? Vendedor entrega en punto acordado, ¿sí? El comprador, por ejemplo, aquí el vendedor entrega, por ejemplo, en el puerto o en el aeropuerto, ¿sí? O en el almacenero. Entonces, este grupo define eso, ¿no? El comprador paga el transporte principal, o sea, el riesgo se transfiere antes del transporte internacional, ¿sí? Ya del grupo C, ¿sí? Tengo el CFR, que es Cost and Freight, el CFR, ¿no? Tengo el CIF, Cost, Insurance and Freight, que es el costo, aduana y flete, ¿sí? También tengo el CPT, que el costo es pagado hasta el puerto de destino, ¿sí? Y también tengo el CTP, que es el costo pagado en el puerto de destino, ya lo dije, ¿no? Y el CPT, el CIP, ¿sí? Es el Carrier and Insurance Paid to, ¿sí? Entonces es el traslado y la aduana pagado hasta el puerto de destino, o sea, que incluye hasta la aduana, ¿no? Pero los CIP. Y dentro del otro grupo está el DAP, el DPU y el DDP. El DDP hay uno que se usa bastante, ¿no? Entonces, el TAP, ¿qué es el TAP? Es Delivery at Place, entregado hasta el sitio, ¿sí? De destino, ¿sí? El DDPU, este casi no se usa, pero es muy parecido al anterior. Y el DDP es el Delivery Duty Paid, es entrega incluida los pagos de impuestos en el destino, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué dice aquí? El vendedor asume casi toda la operación logística, el DDP. El DDP es el más común, se usa el DDP, el FOB, se usa el FOB, el DDP y el valor CIF. Entonces, los más usados son el valor FOB, como les decía, en logística y el DDP. Entonces, el vendedor asume casi toda la operación logística, ¿no? Entrega el destino final, o sea, ya en el puerto, salida del puerto, ahí, sí, máxima responsabilidad del vendedor. Hasta ahí llega el comercio pactado entre los dos, comprador-vendedor, el EDP. El valor FOB, que es lo que más se usa y lo más común en nuestro medio, que el vendedor entrega en punto acordado. O sea, el comprador paga el transporte principal y el riesgo se transfiere al transporte internacional.
O sea que yo pago hasta el puerto de salida, ¿sí? El puerto de salida, ¿esto qué quiere decir? Es free on board, o sea, que yo lo dejo hasta antes que suba el barco. Hasta ahí el vendedor me entrega, de ahí ya es mío. Entonces, de ahí ya que sube el barco, una vez que está el barco, el paquete o la carga, ya ese riesgo me pertenece a mí con el transporte internacional, ¿sí? Entonces, eh, entonces el DDP es hasta mi destino, hasta mi warehouse, hasta mi bodega. Y el valor FOB es solamente hasta que suba, antes de que suba el barco. Son los más usados. Y el primero, que es el XW, que el vendedor entrega en fábrica. Entonces, ahí es cuando allá, digamos, que yo compro en China y compro, digamos, en una fábrica en China que se llame Chinatown. Una vez que sale de la fábrica, ahí yo ya me encargo. Entonces, este de aquí yo tendría que cubrir todo. Solamente él me hace es venderle el producto y de ahí yo me encargo de ver cómo lo hago. ¿Sí? El otro es, yo le pago a mi fábrica Chinatown que va a traer, digamos, dispositivos GPS. Entonces, si lo traigo, si acordamos valor FOB, entonces el valor FOB, ellos me dicen, ¿sabes qué? Ya, está bien, yo cojo tu carga y te la entrego en el barco. Hasta ahí te la dejo al lado del barco porque tú la traes. ¿Sí? El otro, eh, el valor CIF, ¿sí? Este también se usa bastante, que el vendedor a mí, digamos, mi tienda Chinatown, yo compro el paquete o carga y ellos me envían, ¿sí? Al destino, pero de ahí el costo del transporte, el riesgo y todo eso es mío. Y el DDP es cuando me llega a mi fábrica, a mi almacén, ¿sí? Entonces llega a mi warehouse, ¿sí? Entonces es como decir mi almacenera. Ahí es el DDP. Entonces esos términos se usan y se establecen para no tener problemas más adelante que se pierda mi carga o los costos también, acordar costos de flete, de freight. Entonces, para eso se usa esos Incoterms, ¿sí? Entonces, yo con esto yo me aseguro, por ejemplo, si yo compro una carga de ADP, yo sé que esa carga me tiene que llegar a mi casa, o a mi fábrica, o a mi bodega, ¿sí? Pero si yo compro un valor SIF, yo sé que esa carga va a llegar hasta el puerto y ellos van a bajar mi carga, van a pagar aduana y hasta ahí ya yo tengo que recogerlo, ¿sí? Entonces espero que esté claro esta parte, ¿no? Acá está, ¿no? Incoterms Sport en fábrica, acá ya está detallado, ¿no? Los términos, ¿no? El free carrier, el franco transportista, el valor FOB, es free on board, franco a bordo o hasta el barco, hasta ahí te lo dejo y ahí lo subes. El CIF es costos, insurance and freight, costos según mi flete, ¿sí? El DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. O sea, aquí yo no hago nada. O sea, yo solo retiro mi paquete y ya está todo pagado, incluso hasta los tributos de aduana, ¿sí? Seguimos. Dice, impacto de los Incoterms en supply chain. Esto tiene un impacto grande en costos. Afecta al transporte, al seguro y aduanas, ¿no? Este, Inventarios, define el punto de transferencia de riesgo y el lead time, ¿sí? Este lead time lo vimos en la clase anterior, acuérdense. Nivel de servicio, impacta en el OTIF y el fill rate. Son términos que vimos en la clase pasada, ahorita ya no lo voy a explicar, quiero seguir. Riesgos, determinar responsabilidad por daños, pérdidas y retrasos, ¿no? Entonces, esto nos asegura que nuestra carga llegue en perfecto estado y también ver quién asume los riesgos, ¿no? En caso de que pase algo. Positiva. Ejemplo práctico de la exportación de banano. Sí, Ecoters, vamos nosotros a vender un contenedor que se cargó en una hacienda aquí en Machala y lo vamos a enviar a Estados Unidos.
Entonces lo vamos a ver, lo vamos a enviar con términos Incoterm Free on board, franco a bordo en el puerto de Guayaquil. Hasta ahí te lo dejo, ¿sí? Entonces, yo que soy el exportador, el vendedor, ¿sí? Yo tengo que poner el empaque, el transporte interno y aduana de exportación, tengo que hacer la gestión y se lo dejo listo para que lo traiga al barco. Y el comprador tiene que pagar el flete marítimo, el seguro, la aduana de importación y entrega final. Entonces, así se comparte eh, la logística por medio de los Incoterms, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se transfiere ese riesgo de la mercancía? ¿Cuándo termina mi riesgo como vendedor? Cuando, por ejemplo, en el empaque tenga algún fallo. Es un riesgo. En transporte interno, cuando mi carro se demore, se quede tubo bajo, se dañe, son riesgos míos, del vendedor. Aduana de exportación, falta alguna documentación, algún certificado del MAGAB, algún certificado de exportación como tal, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, bueno, y certificaciones que son documentación también. Hasta ahí yo pago mis tributos de exportación y lo dejo listo para que suba al barco. De ahí en adelante, el riesgo se traslada al comprador. El comprador tiene que pagar el flete, si no lo paga, el contenedor se queda, ¿sí? Entonces, ahí ya no es mi culpa. Él tiene que pagar el seguro, ellos ya cuando llegan tienen que pagar la aduana de importación y lógicamente la logística y la trazabilidad que debe tener hasta llegar a la entrega final. ¿Sí? Seguimos. Errores comunes en el uso de Incoterms. Usar FOB en transporte aéreo. FOB es específico para el transporte marítimo. ¿Sí? Entonces, el valor FOB en aéreo es muy difícil que dejar una carga ahí y que se vaya, ¿no? Es un poquito riesgoso también, ¿no? No indicar la versión, si siempre especificar la última versión y ya creo que salió la 2025 también. Bueno, ahora estamos usando la 2020. Confundir costo con riesgo, si es muy diferente, son conceptos distintos y se transfieren en momentos diferentes, ¿no? Depende del Incoterms. Eh, no alinear con la estrategia logística del supply chain. O sea, el Incoterm debe ir de la mano con la estrategia logística de la empresa, ¿sí? Para no caer en estos errores que son comunes. Y ya para ir terminando esta explicación de los Incoterms, veamos la siguiente. Buenas prácticas. Especificar siempre el Incoterm, el lugar y la versión. Si, por ejemplo, es FOB Guayaquil Incoterms 2020, ¿sí? Alinear con la capacidad logística, ¿sí? Elegir un Incoterm que se ajuste a las capacidades de la empresa. Que yo puedo elegir un Incoterm DDP, ¿sí? Pero yo no puedo pagar, digamos, hasta los costos de aduana cuando llegue allá, porque los costos se me disparan. Entonces, yo podría hacer un costo marítimo, un FOB, ¿sí? Yo te digo, ¿sabes qué? Mira, te lo vendo y hasta aquí yo te lo puedo dejar, ¿sí? Y otra buena práctica es coordinar con finanzas y logística, trabajar en conjunto para una implementación efectiva que va de la mano con lo anterior, ¿no? Perdón, con la alineación de la capacidad logística. O sea, de uno, evaluar el impacto del costo to serve, considerar cómo afecta el costo total al atender al cliente. O sea, que yo le puedo decir, ¿sabes qué? Te cobro hasta aquí, pero el cliente me dice, no, que está muy caro. Bueno, entonces si está muy caro, yo te lo hago FOB, pero te lo dejo ahí en el barco y ahí tú te encargas. Entonces, este tipo de negociaciones son las que se hacen a nivel de comercio exterior, ¿no? Entonces, en conclusión ejecutiva, lenguaje común. Los Incoterms conectan contratos, logísticas y supply chain. Entonces, aquí nos da el nivel de servicio que prestamos. Tenemos que tener control de riesgos también entra en esta.
negociación, hay que ver la rentabilidad y la mejora en costos, ¿no? Aquí es cuando uno tiene eh, esa habilidad de negociación, ¿no? Entonces, he dejado también una material adicional, ¿sí? Que habla sobre los cinco terms, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarla. La he subido y déjenme ver un momento. Déjenme compartirlo rapidito para que lo puedan ustedes también ver antes de terminar la clase. Voy a compartir esta de acá. Muy bien, entonces aquí pongo yo detalle, ¿no? Estrategia de los cinco terms, el desafío del comercio internacional, los riesgos, eh, el lenguaje universal, se usan los cinco terms, el mapa de la cadena logística o del supply chain. Sí, aquí está, ¿no? Fábrica del vendedor, transporte local en origen, aduana de exportación, lugar de embarque, transporte internacional, lugar de desembarque, aduana de importación, transporte local de destino, fábrica del destino. Estos son los cinco terms que se usan en las diferentes etapas de la cadena de suministro o supply chain. ¿Sí? Entonces aquí están los grupos, ¿sí? ¿Sí? Se organizan en cuatro grupos, E, F, C y D, ¿sí? Aquí está lo que explicamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces aquí el grupo es de salida, es sur en fábrica, cuando yo hasta sale de fábrica y de ahí se encarga el comprador que asume todos los costos de riesgo, ¿no? Entonces sería aquí, ya de una forma más gráfica, hasta aquí estoy yo, el que vende. Pero si yo compro, tengo que encargarme de transporte allá, digamos en China, los trámites de aduana, embarcarlo, pagar el flete, acá nacionalizarlo, pagar la importación, hacer el transporte local y que me llegue a mi warehouse o a mi fábrica, ¿no? De destino. Sí, entonces aquí explico de mejor manera, ¿sí? Los cinco termos. Por ejemplo, este de aquí, los FCA, FAS y FOF, son hasta aquí, antes que suba el barco, ¿sí? Entonces, o que dice aquí al costado de Franco, al costado del buque, ¿sí? Entonces, aquí con este grafiquito se va explicando mejor transporte principal pagado, es el valor CIF, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí llega hasta el lugar de desembarque. Hasta aquí yo he pagado como vendedor, ¿sí? Entonces, el riesgo se transfiere ya al comprador desde aquí, ¿no? Y el grupo que es de llegada es cuando son los DAP, de PU y de DP, ¿sí? El DDP es el más usado, ¿sí? Entonces, cuando yo, como comprador, yo pagué todo. O sea, yo no hago nada, solamente espero en la puerta de mi bodega a que me llegue el camión, ¿sí? Eso sería todo, ¿no? Acá está un gráfico más detallado, lo pueden ver si están interesados en profundizar un poco más. Este documento lo subí y lo pueden revisar, ¿sí? Entonces, con esto he terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Es bastante interesante este tema a nivel de supply chain. Y bueno, espero que les sirva, ¿no? Y puedan revisar. Conmigo es todo. Gracias.